Mi nombre es Pablo Durán, director ejecutivo de investigación de Smart City Chile, entidad que desarrolló el Smart City Summit. Primero que nada, quiero agradecer a todos ustedes su participación durante los 2 días de conferencias que tuvimos. Muy interesante también agradecer a todos los conferencistas y sus empresas por dar importancia a esta jornada, a este encuentro virtual. Para mí y mi equipo, ciertamente es un reto lograr consolidar tan amplio ecosistema en una jornada también nueva, que es este formato totalmente virtual y corta, digamos. Son temas que se podrían desarrollar cada uno en un bloque de un día, y trabajarlos y tratar de abordar, de llevarlos a cabo y implementarlos en los diferentes sistemas urbanos que hay en las ciudades. Eh, Quiero destacar la participación de algunas empresas como en el EX, que están implementando y apoyando a los gobiernos, bueno, de las ciudades a lograr la transformación digital y la implementación de los sistemas de, de una ciudad inteligente en sus diferentes escalas y también en sus diferentes verticales, como se habla en este congreso. También a todos los participantes del ecosistema, de empresas, de soluciones de tecnología y ciertamente a la parte académica, a las de organizaciones y las entidades de gobierno que nos apoyaron, y también el ecosistema de emprendimiento e innovación con sus diferentes categorías, ya que ellos son el futuro del mañana. El tema del taller es cómo restaurar el ritmo de las ciudades en el contexto COVID-19 y el cambio climático. Este taller va a analizar la importancia de las alianzas para restaurar el ritmo de las ciudades desde la dinámica de producción, consumo y legislación para un hábitat responsable. Lo va a dictar Analia Pastrán, que es la directora ejecutiva de ODS de Smartly, y Evangelina Colli, directora de localización de ODS de Smartly, emprendedurismo social en ODS. Ellas tienen oficinas en Estados Unidos y en Argentina. Y como vimos en su charla, también pudimos darnos cuenta de cómo están involucradas en los diferentes sistemas de administración de gobierno, tanto aquí en Latinoamérica como en el resto del mundo. Entonces, veamos de qué se trata esto. Yo voy a estar ahí tratando de hacer una conceptualización, porque después una de estas preguntas va a estar en el cuestionario, que también los invito a contestar para de esa forma poder entregarles un certificado de adquisición de conocimientos de todos estos 3 días de conferencias para apoyar la reactivación económica al alinear el concepto hacia las ciudades inteligentes. Entonces, sin más que agregar, nuevamente me despido y doy pase a, a que partamos con este taller. Así que, Analía, cuando tú quieras, iniciamos. Un gusto estar aquí. Mi nombre es Analía Pastrán, soy la directora ejecutiva de Smartly, Emprendedorismo Social en ODS, y me acompaña mi colega Evangelina Colli, directora de localización de ODS en Política Pública y Legislación. Es un verdadero placer estar con ustedes y hoy vamos a traer muy especialmente un taller que estuvimos desarrollando para esta jornada. Así que es un gran placer agradecerle a Pablo Durán, director de Smart City Chile, por la cordial invitación. Es un verdadero placer. Y Evangelina, si te parece, vamos a dar comienzo al taller que hemos diagramado para el día de hoy. Voy a compartir pantalla y bueno, comentarles brevemente. Smartly, Emprendedorismo Social en ODS, es una empresa social que localiza y comunica los objetivos de desarrollo sostenible en el ámbito público, privado, la sociedad civil, la academia, y somos partner y miembros de comisión directiva de la campaña urbana mundial de ONU Habitat, y también integramos el International Council for Small Business, el Consejo Internacional de Pymes, desde el cual tenemos un lugar, un key hub
donde desarrollamos también acciones y programas. En la actividad de hoy vamos a presentarles e invitarlos a todos y a todas a repensar la ciudad que necesitamos para el buen vivir, en ejes desde el cual Smartly trabaja, como Mujer 2030, Parlamentos y ODS, y Emprendedores Sostenibles, entre otros ejes. Y allí, bueno, me gustaría que esto sea un poco como conversamos minutos antes, Evangelina, un diálogo donde vamos a ir desarrollando todos estos conceptos. Les voy a comentar brevemente cómo va a ser la dinámica. Vamos a tener una introducción de unos 10-15 minutos con respecto a este tema, al enfoque en particular que Smartly realiza, lo que hace a la vida en las ciudades. Y por otro lado, como segunda parte, vamos a estar invitándolas a que repensemos a través de preguntas disparadoras esta forma de calidad de vida que queremos para vivir, y hemos pensado 5 pasos con preguntas al respecto. Así que la segunda parte va a ser sobre eso, vamos a dialogar en ese sentido. Así que bueno, damos comienzo a la primera parte. Evangelina, si te parece, empezamos con la presentación del día de hoy. Fantástico. Lo primero que vamos a hacer es, ¿por qué presentamos primero los ejes desde los cuales nosotros trabajamos, que son mujer, parlamentos y emprendedores? Porque entendemos que la ciudad que necesitamos requiere de una mujer inserta en la cadena de valor, integrando efectivamente el PBI y por sobre todas las cosas con oportunidades para el desarrollo de carreras sostenibles. Para eso creemos fervientemente en el rol de los parlamentos en el ámbito deliberativo local, nacional, subnacional, para institucionalizar la palabra de una ciudadanía activa, para pensarnos en una gobernanza en ODS. Y para eso es necesario también reinventar y redefinir la cadena de valor que potencia la economía y los talentos de cada desarrollo local, de cada ciudad, de cada ámbito. Y que los emprendimientos que surjan, que nazcan, los pensamientos, la creatividad, sean sostenibles desde la instancia cero de su creación. Para eso, Smartly trabaja dándole muchísima importancia a la sostenibilidad y el escalamiento de las alianzas. La ciudad que necesitamos, segura, resiliente, integrada, requiere de alianzas para alcanzar los objetivos mundiales, los objetivos de desarrollo sostenible. Estas alianzas necesariamente tienen que estar integradas por el ámbito público, privado, la sociedad civil y fundamentalmente el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Desde ese lugar, pensamos que los ODS son el nuevo contrato social, son un esquema, una guía de acción que nos permite abordar los temas ásperos de siempre, las necesidades básicas insatisfechas, la nueva agenda de producción y consumo responsable, las nuevas energías y los nuevos acuerdos y las agendas internacionales con impacto local. Son el nuevo contrato social que nos permite pensar una ciudad justa, pensar una ciudad sostenible y pensar una ciudadanía que en los ODS reconozca sus derechos. Comunicar estas acciones que se realizan y que vamos a realizar es vital. Por eso, Analía, me gustaría que expliques cómo pensamos la comunicación en ODS. Bueno, como venías mencionando, Evan, lo más difícil es generar alianzas hoy en día. Recordemos que estamos en un contexto de globalización, de múltiples actores a nivel global que están haciendo acciones en distintos sentidos, y muchas veces encontramos el gran desafío desde nuestra organización, si estamos a cargo de una universidad, si estamos a cargo de una empresa, si estamos a cargo de un ministerio, de un ámbito también legislativo, cómo lo que estoy haciendo conectarlo a nivel global, cómo conectarlo con
otras instituciones, otros actores que están haciendo el mismo esfuerzo sobre un determinado tema. Entonces los ODS en eso nos brindan la posibilidad, como los hashtags en las redes sociales, son los ODS para las políticas públicas, porque si desde mi organización menciono que estoy trabajando, por ejemplo, en el ODS de educación de calidad, estoy realizando desde mi escuela, por ejemplo, una gran labor en inclusión educativa, en tener mejores herramientas educativas, esa escuela, ese colegio se puede vincular con otras instituciones educativas a nivel global si empieza a comunicar que está trabajando el ODS 4, por ejemplo. Entonces, este hashtag que nosotros mencionamos de ODS nos da la posibilidad de vincular a escala planetaria, a escala global, lo que estemos haciendo en un territorio, en una localidad concreta. Y esa es la maravilla de posibilidad que tenemos hoy en día a través de las conexiones, de Internet, de las redes sociales, en un contexto que pensemos hace 20 años atrás no existía, ¿sí? Las redes sociales no estaban, y hoy en día sí. Entonces, pensar una comunicación integral con este enfoque de ODS nos da la posibilidad de hacer alianzas de una manera inusitada, de una manera mucho más novedosa y audaz, y por eso, bueno, desde Smartly los invitamos muy especialmente a repensar la comunicación y la estrategia comunicacional en ese sentido, y un poquito a lo largo de este taller también vamos a ir reflexionando al respecto. Eva. Como partners e integrantes de la campaña urbana mundial, lo que nos ofrece la nueva agenda urbana es la posibilidad de acelerar la implementación de los ODS. Como ustedes saben, los ODS tienen una fecha límite que es el 2030, están en el marco de la Agenda 2030, y el tiempo es corto y la agenda es intensa, y la rapidez con que se degrada el ambiente y con que se producen las migraciones y las necesidades en las ciudades ha adquirido un ritmo intenso y que necesita ser pensado como una ciudad que necesitamos a mediano y largo plazo también. Una ciudad integrada, accesible y resiliente. Pero ¿cómo tiene que ser esa humanidad que necesitamos? Responsable, consciente, activa. ¿Cómo tiene que ser el desarrollo que promovemos? Local, institucional, sostenible. Y acá vienen a integrarse, si bien Nueva Agenda Urbana acelera los 17 objetivos, se inspira profundamente y potencia lo de ese 11 que habla de ciudades y comunidades sostenibles. Nosotros vamos a pensar esto, les vamos a mostrar una placa donde se integran desde campaña urbana los diferentes objetivos, cómo se piensa la salud, cómo se piensa la paz, cómo se piensa el clima, pero fundamentalmente los vamos a invitar a que cuando estén trabajando en una planificación de una iniciativa, de una política pública, de una legislación, trabajen con la grilla de los objetivos, con esta o con la que le mostramos anteriormente, y se piensen transversalmente en esos objetivos, porque los primeros 6 tienen que ver con las necesidades básicas que necesita un ciudadano, un habitante, una persona, una comunidad para sobrevivir, para poder alcanzar e integrarse al desarrollo. La segunda línea es indispensable para establecer el lazo social y el desarrollo local y la comunidad y esta ciudad de la que estamos hablando, esta comunidad integrada de la que estamos hablando. Y la última línea tiene que ver con el impacto que generan los acuerdos internacionales en el ámbito local y cómo desde ese lugar se genera lo global local, lo local global. Así que vamos a hablar de la ciudad que necesitamos. Bueno, vamos a mostrarles ese gráfico que tanto nos gusta, Analía. Y ya vamos a presentar los 5 pasos. Exactamente. A ver, esta placa sintetiza lo que son los escenarios, ¿sí? Por un lado, lo que era el escenario previo al COVID, a la pandemia, en un contexto de crisis de cambio climático. A esa crisis de cambio climático se le suma la pandemia del COVID,
dándonos la posibilidad en un contexto tan novedoso, tan inédito, la posibilidad de repensar de qué manera queremos reconstruir la forma de vincularnos, de producir, de educarnos, de generar estas acciones, esta vida en la ciudad. Y cómo esta ciudad también se va a vincular con lo urbano, periurbano, lo rural, cómo esa vinculación se va a realizar, que eso Evangelina después va a profundizar también al respecto. En este escenario estamos teniendo la posibilidad de volver, y Smart City en este espacio también está invitando en todas las conferencias y actividades que realiza a repensar la ciudad en la que queremos vivir y de qué manera las buenas prácticas e iniciativas que están siendo conscientes ante esta crisis de cambio climático y ante esta pandemia, y de qué manera están dando respuestas novedosas, creativas, innovadoras, bueno, de qué manera se pueden acelerar. Y estos encuentros son básicamente para eso, ¿no? Vamos a analizar un poquito esta placa, Evangelina, con los ODS, que no los hemos puesto de forma no pensada, digamos, aleatoria. Exacto. Estos ODS han sido pensados de una manera integrada, y me gustaría que expliques un poquito al respecto. Sí. Claro está que cuando uno trabaja con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, trabaja con los 17 de manera integrada. En algunos impacta de manera directa, en otros contribuye de manera indirecta y algunos otros son aspiracionales. Nosotros hemos realizado, desde Smartly, venimos a proponerle nuestro propio esquema de pensar una planificación urbana integrando estos objetivos, con 5 pasos básicos, y vamos a explicar el por qué están integrados de esta manera. El primer paso lo lidera el ODS 11, que ustedes lo van a ver acá a la izquierda de la pantalla, ligado indiscutiblemente a Acción por el Clima y a el ODS 5 de igualdad de oportunidades. ¿Por qué? Porque la ciudad que necesitamos necesariamente tiene que estar pensada en un contexto geopolítico, geográfico y de densidad de población que tiene que ver cómo condiciona su resistencia, su resiliencia y su freno al cambio climático. Y por el otro lado, esto se tiene que lograr con una integración efectiva de la mujer, no solamente con relación a sus derechos de acceso a la salud, sino también su acceso al trabajo, al desarrollo de carrera sostenible y al tipo de diseño que esa ciudad le ofrece para que ella se desplace, para que reconozca sus talentos y los pueda desarrollar y los pueda contribuir en la ciudad que ella elige. Puede ser esa que nació o la otra u otro centro urbano que ella elige. Pero pensar una ciudad con una mujer integrada a la cadena de valor evita fuertemente las migraciones forzadas y con ello todas las consecuencias que trae la marginalidad y la pobreza. Por eso el segundo paso que estamos proponiendo, cuando ya nos centramos a focalizar y a localizar los ODS, es el ODS 10, que tiene que ver con la reducción de las desigualdades hacia dentro de los países y entre los países. Acá estamos hablando de pensar una ciudad con integración local global, que tenga que ver con políticas públicas nacionales y subnacionales que estén alineadas a las necesidades de la nueva agenda urbana, de los objetivos de desarrollo sostenible y sobre todo a las necesidades aspiracionales que la población de esa comunidad requiere, y que estén directamente relacionados a las posibilidades de producción y generar cadena de valor que tengan que ver con el ámbito donde se encuentra esa comunidad. El tercer paso, esa cadena de valor, esa economía, sobre todo en el contexto de cambio climático y post-pandemia, donde de todo lo que hablamos es de poner en marcha la economía, tiene que estar pensada desde el lugar del trabajo, la industria y por sobre todas las cosas, la producción y el consumo responsable. Acá estamos hablando...
Exacto, ese punto, disculpa, agrego, ahí es el punto de producción y consumo responsable, el ODS 12 en particular, es clave uniéndolo al cambio climático, ¿sí? A la urgencia de cambio climático, donde hay que repensar la forma de producción y de los servicios que realizamos para que estén en sintonía con la urgencia de reemplazar, por ejemplo, el uso del plástico de un solo uso, reemplazar y sacarlo del ambiente, donde muchas veces hay que reciclar, reutilizar, y donde muchas veces no solamente hay un cambio en el paradigma del consumo, sobre todo con los millennials y centennials que están liderando también este cambio y este llamado al sector de producción y de servicios, pero sobre todas las cosas cambiar también lo que es el mindset empresarial en términos de no solamente hoy en día es necesario generar dinero por el dinero mismo, sino que hoy en día esa generación de riqueza, esa generación de empleo, tiene que estar sí o sí ligado a la conciencia ambiental, porque no tenemos otro planeta donde vivir. Entonces, ese cambio de paradigma en este eje en particular se vuelve vital para la reactivación económica no solamente de la localidad en la que te encuentres, sino también del mundo entero, y más en este contexto de pandemia donde todo el sistema productivo de logística se ha visto completamente alterado y muchas veces, en muchas latitudes suspendido y con gran impacto en lo que es la generación de la pobreza bueno, y también del hambre, que con respecto a eso también vamos a hablar un Sí, poquito. y sobre todo pensar que es necesario que ese trabajo sea generado, que se genere puestos de trabajo de manera accesibles para la población a la que se le está ofreciendo, que esa población tenga oportunidades de desarrollarse para estar a la altura de los requerimientos de ese empleo, que esa industria genere valor y los integre, porque tenemos que empezar a transitar esa fina línea que distingue la inclusión de la integración. Se pueden generar acceso al trabajo que genere inclusión y se puede generar acceso al trabajo que genere integración social. Integración social es cuando el individuo y la población ya están en condiciones de ser sostenibles en su propio desarrollo. Y correr la frontera del ODS 12 mucho más allá del ámbito doméstico y cuando pensamos una política pública incluyendo este ODS 12, estamos corriendo la frontera de generar compost o revisar el desperdicio de alimento a pensar políticas públicas y legislación y acciones efectivas en todos los órdenes de la vida que tengan en cuenta el no desperdicio y la utilización de los recursos naturales y la preservación de los mismos. El punto Exacto, ahí estamos hablando entonces de economía circular y sobre todo eso lo quiero unir un poquito ya con el próximo, que justamente nosotros muchas veces mencionamos, a veces desde el sector privado, el sector de los emprendedores, desde un ámbito en particular se está haciendo un esfuerzo enorme en cambiar este paradigma justamente de producción o de consumo, pero si eso no se institucionaliza, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si eso no legislamos al respecto, Evangelina? ¿Qué es lo que ocurre con ese esfuerzo que por ahí, qué pasa si básicamente queda solamente en una política pública? Exacto. Primero y principal, las acciones individuales, todo cambio empieza por acciones individuales, es un eslogan, es un clima de época, lo aceptamos como tal. Pero las acciones individuales, si no se constituyen en acciones colectivas y no se institucionalizan en la letra escrita de la norma y no se debaten en el ámbito deliberativo con la participación de los actores, pasan a ser un programa secuencial o de un periodo de gestión y siempre se está empezando de cero. Hay que generar acciones institucionales desde los ámbitos deliberativos, coordinadas con el ámbito ejecutivo, en pleno consenso con la población, que logren escalar que estos temas sean cuestión de Estado y que no se discuta más la producción y consumo responsable desde el lugar del desperdicio de alimento, cuando en realidad el
de generar una cadena de valor que contemple el acceso al empleo, el acceso al alimento, generación de valor y producción y consumo responsable, institucionalizado a través de una legislación que esté refrendada con una política pública. Ese círculo virtuoso es necesario para acceder a una vida justa e integrada, construyendo un camino de paz social. Entonces, con esto perdón, que acabas de mencionar, Evangelina, hay que rescatar y recuperar el lugar de los parlamentos, ¿sí? Porque si ponemos solo el foco en lo que es la política pública, la acción del Ejecutivo, nacional, subnacional, local, bueno, perdemos la oportunidad de generar institucionalidad, de generar esta mirada a largo plazo que, bueno, tengamos en cuenta, en nuestra región sería un pilar fundamental también para el desarrollo, ¿no? Entonces, por eso no es casual que lo hayamos incluido en estos pasos para tener la ciudad y las comunidades que necesitamos. Ahora sí, vamos al último paso, Evan. En este último paso estamos hablando de la agenda global con impacto local y escalamiento de las alianzas. Algo que mencionamos anteriormente, la importancia de que todo lo que podamos hacer y potenciar y escalar con otros actores, con otras instituciones a escala global, bueno, por supuesto nos brindan grandes oportunidades de desarrollo, de posibilidades de inversión, posibilidades de realizar actividades con mayor impacto, y en ese sentido, por eso lo incluimos a este paso. Evangelina. Sí, nos es muy interesante desde Smartly trabajar la agenda internacional con impacto global, sobre todo por una cuestión de circulación de la información y de facilitar conocimiento y construir nuevo conocimiento de manera local, global. ¿Por qué? Porque por lo general las agendas internacionales llegan al ámbito nacional, a veces al subnacional, pero al ámbito local es más difícil aún que tengan acceso y que la puedan implementar. En cambio, con esta rapidez y facilidad que nos ofrecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esta posibilidad de rápidamente localizar los ODS en la legislación local y en las políticas públicas genera un nuevo tipo de conocimiento, un nuevo tipo de planificación urbana que subvierte el orden y pasa a ser local global. Y eso no solo posiciona a la comunidad de manera diferente en el ámbito internacional, sino que jerarquiza la calidad de vida de la ciudadanía y genera también un posicionamiento de las acciones y las políticas públicas implementadas a nivel internacional, donde se pueden compartir experiencias, buenas prácticas, pero fundamentalmente donde se puede generar y transmitir nuevos métodos de planificación urbana para acceder a la ciudad que necesitamos. ¿Podemos ir a los 5 pasos? Sí, con esto de compartir las prácticas, muchas veces no se toma tanto en cuenta, sobre todo en ámbitos locales, y a veces nosotros siempre lo mencionamos, no hay que inventar la rueda, ¿sí? Tenemos que acelerar ese conocimiento, y hoy en día justamente la conectividad que estamos teniendo a través de redes sociales, a través de internet, nos está dando una posibilidad inédita y única también para aprovechar y para poder acelerar ese conocimiento y esas prácticas. Bueno, ahora sí vamos a pasar a lo que es la segunda parte. Voy a dejar de compartir un poquito, así compartimos el otro documento, donde comentarles, Evangelina, lo que pensamos en términos de preguntas, mientras voy buscándolas. Sí, les venimos a proponer desde Smartly estos 5 pasos que tienen que ser como la guía de acción para localizar los ODS y aplicar nueva agenda urbana cuando estamos pensando una comunidad y una ciudad. Y a la vez a esos 5 pasos, además de haberles incorporado los ODS y pensarlo desde una manera de política, legislación, economía, implementación e impacto local, le hemos pensado y diseñado preguntas disparadoras que generen un marco lógico, que por supuesto
que pueden ser adaptables, pero como todo lo que hacemos desde Smartly es lo suficientemente amplio como para que contenga la agenda que hoy en día está pensando la población y las comunidades, y lo suficientemente localizado como para que se pueda visualizar claramente la acción que se está pretendiendo y poder dar ejemplos. Exactamente. Bueno, ahora sí tenemos todos en pantalla estas preguntas disparadoras para ir pensando. Estos 5 pasos que les mencionamos, vamos a empezar por supuesto con el primer paso en lo que hace a cómo repensar esta ciudad para que sea sostenible, asequible, resiliente. Y en la primera pregunta que nos hacemos y que les hacemos llegar a través de este medio es, ¿qué profesiones deberían intervenir en la planificación de una ciudad integrada y resiliente en este contexto actual? Es una pregunta que muchas veces nos hacemos porque cuando se habla de planificación urbana, generalmente lo primero que se nos viene a la mente es llamemos a arquitectos y arquitectas, a que nos diseñen o ayuden a diseñar o rediseñar la ciudad. ¿Y qué pasa con eso, Evan? ¿Qué es lo que ocurre cuando solamente invitamos a esa mesa de planificación a una sola profesión? Hay como un estado del arte establecido, que es que la legislación la hacen en los ámbitos deliberativos, la hacen los abogados, las ciudades las hacen los arquitectos, las áreas de recursos humanos, los contadores. Y nos queda por fuera toda la transversalidad y la integración y la riqueza de conocimiento generado por oficios profesionalizados o por nuevas profesiones surgidas de esta agenda global que hoy nos contiene a todos, pero nos impacta a todos de manera diferente. Las ciudades deben ser pensadas desde las diferentes profesiones, desde las diferentes disciplinas, porque tienen que ser pensadas en el contexto en que existen, con los recursos naturales que poseen, con los recursos que necesitan y con las características de las poblaciones que las habitan. Y al pensar a mediano y largo plazo, estamos pensando en una demografía que va a acceder a un desarrollo local sostenible y que va a poder generar nuevas acciones, y esas acciones tienen que estar tenidas dentro de esta ciudad que estamos pensando, porque no es lo mismo pensar el desarrollo de un polo industrial, de un polo deportivo o de un barrio, o de urbanizar un barrio. Son necesidades diferentes y son usos diferentes. En todo ese contexto de pensar una ciudad, nosotros queremos preguntarles y preguntarnos si efectivamente sabemos lo que es el techo de cristal. ¿Y por qué estamos poniendo esta pregunta aquí? Más allá de que ya vieron el ODS 5 ubicado en primera fila junto al ODS 11. ¿Cuáles son y que pensemos si ya se están implementando acciones en la comunidad que ustedes viven para perforar este techo de cristal y lograr la equidad, o qué acciones, qué medidas, qué políticas económicas, sociales, ambientales, ustedes desarrollarían para perforar este techo de cristal? ¿Qué es el techo de cristal? Es el techo que está instituido y que generalmente sucede que es menor al de los hombres en el salario de las mujeres. ¿Cómo se puede abordar la distribución demográfica en un desarrollo local sostenible para descomprimir centros urbanos? Es vital. Y esto está directamente relacionado con algo que mencionamos antes, que tiene que ver con pensar la ciudad y la periferia o el periurbano como un campo relacional. Y ese campo relacional tenemos que tomar una decisión política y ciudadana si lo vamos a pensar como un ámbito que va a ir volcándose hacia el desarrollo o como un ámbito que va a acumular desigualdad, generando marginalidad y generando pobreza. Eso es una decisión institucional y política que deben tomar los gobiernos locales y que tiene que estar institucionalizada a través de los parlamentos y adquirir el rango de cuestión de Estado. No tiene que ser un programa o una medida aislada. Exactamente, y ahí ya nos vamos casi al paso 4, pero vamos a esperar un poquito. Exactamente estas preguntas, si bien nosotros estamos como
pensando también en voz alta con todos y todas ustedes. Por supuesto, vamos a leerlos e invitarlos a que participen a través del chat de las redes sociales y nos hagan llegar también sus comentarios y sugerencias al respecto. Si estas preguntas a ustedes también los invita a pensar otras, sí, o les generan otras preguntas al respecto, por supuesto, abiertas a escucharles. Como segundo paso vamos a ir a lo que era el paso propuesto de integración local y global, ciudades justas, equitativas en y entre países, haciendo particular foco en el ODS 10. Si podrías contar experiencias sobre políticas aplicadas en tu país que mejoran el vínculo urbano-rural. En esto nos interesa también escucharlos y escucharlas en cuáles son aquellas prácticas que les han llamado la atención, de experiencias que ustedes pueden rescatar de que están mejorando justamente esta vinculación que está totalmente relacionado con lo que mencionaba hace instantes Evangelina, con lo urbano y periurbano, el campo relacional, y de qué manera esto se vincula. ¿Evan? Sí, y fundamentalmente pensar ejemplos, que nosotros desde Smartly siempre citamos el ejemplo de la apicultura. Yo quiero darles ese ejemplo que trabajamos con Smartly porque les va a mostrar cómo se puede integrar una cadena de valor, cómo puede una política aplicada mejorar el vínculo urbano-rural, cómo integrar a la cadena de valor, cómo proponer acciones que fomenten la economía, y si estamos preparados para garantizar la equidad conforme al trabajo, a la educación. Smartly propone legislación en apicultura como primer paso como acceso al alimento, porque la miel es el primer alimento que no requiere instrumentación mecánica para consumo humano. Segundo, como acceso al empleo. Tercero, como indicador de sanidad ambiental. Esto nos ha llevado a trabajar con campañas para sensibilizar a la población que vive en las ciudades con la presencia de todo insecto polinizador y fundamentalmente de las abejas. Segundo, acá en la apicultura podemos ver claramente la problemática del acceso al espacio para producir trabajo, empleo, industria, cadena de valor, porque la abeja es mucho más que su miel. Cuando bocado de miel estamos sorbiendo el néctar de millones de flores que trabajó una abeja, y a nosotros nos proporciona la miel y una cadena de valor en la industria cosmética, en distintas acciones. Y el uso de la tierra, ¿dónde instalar esas colmenas? Hemos tenido el caso de sancionar legislación rural, legislación urbana y periurbana, porque se han ido corriendo de los campos por las fumigaciones y se están teniendo colmenas en centros urbanos. Este es nada más que un ejemplo rápido y corto. Se está yendo un poquito la conexión, pero sí, ahora vamos a volver con ese ejemplo después en el paso 4 también, con lo que mencionaste recién de legislación. Necesariamente les pedimos que entre todos pensemos de qué manera hay acciones que generan desarrollo, que generan empleo, que generan producción, y de qué manera eso se está integrando como una política pública o una legislación. Y en eso, bueno, un poco el ejemplo que mencionaba Evangelina de los apicultores, que también vamos a volver con este ejemplo en el paso 5, con lo que hicimos con Lab Pollinators de Estocolmo y la campaña de concientización al respecto y la importancia de las alianzas, ¿sí? Ahora sí, el paso 3 de trabajo, industria, producción y consumo responsable, ¿de qué manera piensas o consideras que su gobierno nacional, subnacional, está teniendo en cuenta cómo los bancos deberían atender más las necesidades de estos tiempos? Tal vez haya muchas iniciativas que ustedes ya conozcan, que se esté haciendo, que se esté poniendo foco en este sentido.
Nosotros conocemos algunas iniciativas, por ejemplo, de un programa del Banco Mundial en Centroamérica, que está haciendo un especial foco en la ayuda económica a las mujeres emprendedoras, pero así como este ejemplo pueden haber muchísimos otros, y que ustedes puedan rescatar. ¿Y por qué es importante, Evangelina, que los bancos o la banca empiece a atender las necesidades de estos tiempos? ¿Por qué esta pregunta la incluimos justamente en este eje? La incluimos en este eje por el principal motivo que nosotros apuntamos a generar, a contribuir a generar integración social. Y para generar integración social es indispensable que la población tenga acceso a la posibilidad de crear, a la posibilidad de generar empleo y a la posibilidad de los recursos para fundar su emprendimiento, su empresa, y fundamentalmente a que las mujeres puedan acceder de una manera más fácil, más dinámica al financiamiento de sus emprendimientos. ¿Y por qué? ¿Por qué estamos haciendo hincapié en las mujeres? Porque generalmente hay muchas familias donde las mujeres son jefa de hogar. Hay muchas familias donde las mujeres atienden el emprendimiento y se encuentran con múltiples problemáticas al momento de bancarizarse, al momento de acceder a la financiación de su emprendimiento. Y fundamentalmente... Perdón, de hecho nos ocurrió con lo de apicultoras, cuando hacíamos las entrevistas y nos mencionaban esto que estás resaltando, que cuando querían acceder a algún crédito, a algún programa de apoyo económico, tenía que ir el marido, tenía que ir su pareja, porque si no, ellas no podían acceder a ese beneficio. Entonces, por eso necesitamos bancos o programas de financiamiento que estén pensados para esta mujer emprendedora, para esta mujer empresaria que está generando empleo y que muchas veces todo lo que desarrolla tiene un impacto muy cercano a sus hijos, a su comunidad, porque irradia en ese sentido. Sí. Eso es vital. El dinero que se invierte en el emprendimiento de una mujer se multiplica geométricamente en educación e integración social del ámbito que la rodea, fundamentalmente sus hijos, su familia, pero su comunidad y su barrio también. Eso está demostrado, está validado, y eso es indispensable tenerlo en cuenta. Bien, otra de las preguntas que nos hacemos el día de hoy es ¿cómo dispone el estado donde vive la redistribución de tierras, teniendo en cuenta el contexto de cambio climático y de COVID, entre otros factores, que ha generado, bueno, una gran migración de personas desde las grandes urbes hacia zonas rurales? La pandemia en eso lo aceleró muchísimo, buscando las personas, bueno, un poco de aire, de espacios verdes, y ahí se presenta un desafío muy interesante al momento de generar una política pública al respecto. Evangelina. Bueno, creo que lo cité dando el ejemplo de la apicultura, quedó clarísimo cómo se desplazan los pequeños o medianos emprendimientos, son desplazados por la comunidad global, por los cultivos, por los monocultivos o por aquellas economías que se fomentan en detrimento de otras, y que traen nuevos problemas, porque tampoco es habitual generar apicultura en centros urbanos, porque no todos los países tienen especies amansadas de abejas. Eso sucede en cada ámbito de producción que nosotros abordemos. Si vamos a la producción agrícola, es lo mismo. Nosotros tenemos que pensar como esta cadena de valor en un ámbito relacional y en qué lugar la vamos a emplazar y cómo la vamos a promover y de qué manera vamos a contribuir a que la población que está habitando un lugar llegue a ser sostenible. Por eso estamos hablando del acceso a un espacio, a la tierra, de la misma manera en que se requiere el acceso a un hábitat, ¿no? A un hábitat seguro, a un núcleo húmedo establecido,
a un hábitat que sea seguro y resiliente y que haya prevenido el cambio climático para las familias. Exactamente, y en ese sentido también cómo se proponen potenciar los esfuerzos y los talentos de los diferentes países para que se desarrollen y complementen. Observamos que, por supuesto, hay una diversidad y talentos muy ricos, muy complementarios, muy heterogéneos, pero que muchas veces no se saben potenciar o no se saben vincular de la manera más adecuada para justamente que tengan el desarrollo esperado o adecuado que podrían generar. Y en ese sentido, ahí hay mucho también para ver y repensar de qué manera eso lo podemos generar, y eso también cómo lo podemos vincular al ámbito de producción y desarrollo, y vincularlo en particular al emprendedorismo, por ejemplo. Y ahí vamos a otra pregunta: ¿qué es lo que pasa con las incubadoras? Muchas veces, y cada vez más, está muy en boga la importancia de fortalecer la educación a través de las incubadoras, pero ¿es realmente fácil acceder a ellas? ¿Es solamente de un sector de la sociedad que tiene más acceso a las incubadoras? Es una pregunta que nos hacemos, no pretendemos responderlas a todas en este taller. Justamente son como bien lo decimos, son disparadoras, son para repensar de qué manera queremos seguir generando empleo, educación, producción. Eva. Sí, y sobre todo pensar en esta categorización que se hace de los emprendimientos, que si está en una incubadora, por lo general tiene que ser una startup, un unicornio, tiene que ver con la tecnología, y si es un emprendimiento de agricultura, es de supervivencia, es de trabajo informal. Entonces, todo emprendimiento de una comunidad tiene que estar en una incubadora. ¿Cómo vamos a potenciar todos los emprendimientos con igualdad de oportunidades? De esta equidad estamos hablando. Cuando hablamos de ciudades seguras, de ciudades justas, estamos hablando de esto, de la misma igualdad de oportunidades para todos los ámbitos de desarrollo de la comunidad. Ese es un concepto muy interesante el que acabas de mencionar, porque a veces cuando hablamos de ciudades justas solo pensamos en el ámbito de la justicia, ¿sí? Relacionamos ese concepto a digamos, a un segmento o a unos temas en particular, cuando en realidad la justicia está también en todas estas esferas sociales y en temas que muchas veces no están vinculadas en el inconsciente colectivo, y ahí es un poquito este taller donde queremos un poco forzarnos a pensar estos conceptos también desde otro lugar. ¿Cómo podemos impulsar la toma de conciencia para el buen uso de los bienes públicos, como son los bosques, los recursos naturales, que tienden a ser sobreexplotados? ¿Alcanza con acciones individuales como las 3 R's, o qué se debería promover? Si estuvieron atentos y atentas, en la primera parte del taller lo mencionamos, y yo creo que pasaría al cuarto paso, porque ahí hemos Sí. hecho ya un análisis al respecto. Todos estos ejes, todos estos pasos están interrelacionados, y nosotros hacemos desde Smartly un especial hincapié a la institucionalidad de las acciones, a pensar en largo plazo, y es un esfuerzo que nos tenemos también que dar en términos de crecimiento democrático, de crecimiento institucional, y volver a recuperar determinados espacios como el ámbito parlamentario, donde recordemos que muchas veces y cada vez más, lamentablemente, no se lo tiene en cuenta. Si hay una elección nacional en el Ejecutivo, a nivel presidencial, tiene mucho más peso que una elección legislativa. Muchas veces, si a las personas les preguntamos si conocen a sus candidatos y candidatas a legisladores, no saben quiénes son. Y esas personas van a definir tu vida a largo plazo. Entonces, yo les diría que tendríamos que estar prestando mucha más atención a esos candidatos, candidatas, que por ahí a otra instancia. Y ahí también, bueno, se nos presenta un poquito el desafío a repensar, Evan. Sí, y sobre todo pensamos, ¿por qué en las campañas electorales no se habla de cómo va a contribuir usted a frenar el cambio climático?
qué va a proponer al Poder Ejecutivo local, subnacional o nacional para frenar el cambio climático, para generar el desarrollo económico de una zona, para generar el desarrollo económico de un corredor económico, para empezar a pensarnos en región, empezar a pensarnos de una manera más integrada. Y acá fundamentalmente lo que a nosotros nos interesa promover es el cabildeo y la incidencia. Es un tema que a Smartly le apasiona, que le da mucha importancia y por sobre todas las cosas es un tema que queremos promover e incentivar y motivar en los jóvenes estudiantes, en los jóvenes profesionales, en los jóvenes funcionarios, porque es necesario recuperar el espíritu de cabildeo e incidencia con esta agenda que venimos planteando, con este hilo, con este marco lógico que venimos planteando. Debemos ingresar a los ámbitos deliberativos, y cuando hablamos de ingresar a los ámbitos deliberativos no estamos hablando exclusivamente de una lista electiva de un partido político, estamos hablando como población, como ciudadanía, como organización educativa, de la sociedad civil, como ciudadano particular. Esta agenda debe ser la agenda cotidiana de los ámbitos deliberativos, cada vez que sea, porque, a ver, si vamos a hablar de acceso al empleo, no es una línea en el presupuesto, no es una partida en el presupuesto. El acceso al empleo tiene que estar abordado de manera integral desde todos los ámbitos, desde los 17 objetivos y desde aquellos aún ámbitos quizás que no estén contemplados en los 17 objetivos. Exacto. Yendo un poquito más, entonces, ¿cuál es la importancia o necesidad de aplicación de leyes marco surgida de los organismos internacionales? Bueno, esta Agenda 2030, los 17 ODS que acaba de mencionar Evangelina, ¿de qué manera los incorporamos, los implementamos en mi institución, en la institución que integro? ¿Sí? Y a veces pensarnos institucionalmente, también observamos ese desafío que está habiendo a nivel profesional con los jóvenes y las jóvenes profesionales que no se identifican con su institución. Entonces, bueno, esta vorágine también que vivimos de redes sociales, de protagonismos, hace que la persona piense que la institución no la necesito, y en realidad la institución es lo que queda, las personas pasamos, y las transitamos, estamos en una etapa de nuestras vidas, pero esa institución tiene un legado que va mucho más allá. Por eso, este tipo de herramientas globales a escala local, cómo las implementamos, cómo llegan, cómo aceleramos que eso llegue mucho más rápidamente, eso también lo mencionábamos en la primera parte. Estas agendas a nosotros nos ha pasado, que a veces en alguna localidad nos decían, bueno, pero todavía a mí no me llegó a nivel nacional, no me bajaron el programa, pero esta agenda global ya está. No necesitas que desde el Ejecutivo Nacional lleguen con esto. Hoy en día, a escala local, también podés implementarlo. Y ahí también es un poquito la invitación que hacemos, a estar mucho más atentos y atentas a estas posibilidades. Y una pregunta que nos interesaría muchísimo que nos acerquen comentarios y sugerencias y sus observaciones, si se han observado que hay legislación o acciones gubernamentales para alcanzar estas ciudades integradas y resilientes que venimos hablando, y si pueden darnos ejemplos para también nosotras de alguna manera nutrirnos con las experiencias que ustedes observan y destacan o recuperan que están teniendo a su alcance. Y el último paso, no sé, Evangelina, si querías mencionar algo más aquí, si no ya pasamos al quinto y último paso de este taller. En este paso que también hemos venido mencionando bastante al principio de esta actividad, es cuál es la importancia del escalamiento de las alianzas. Acá queremos hacer un especial hincapié en que muchas veces las instituciones hacen un esfuerzo enorme en generar una primera alianza. Se genera hasta a veces un convenio, que el convenio no necesariamente garantiza una puesta en práctica, ¿sí? Es una formalidad que está bien, que es necesaria en algunos casos, pero que muchas veces queda en un cajón, y nosotros necesitamos acciones, necesitamos un escalamiento. ¿Y qué implica un escalamiento de una alianza? En que cuando pensamos una actividad, y sumamos a un actor, a un partner,
tener en cuenta ese partner a lo largo de todos los proyectos que mi organización está haciendo, no solamente en esa actividad. Si estoy por empezar a organizar una próxima actividad, un próximo proyecto, recordar aquellos partners con los que trabajé, que se pueden vincular entre sí, porque hay proyectos en común, temas en común. Y esta mirada atenta, solidaria con respecto a otros actores es un irradiar distinto. Es un irradiar distinto que luego vuelve a tu organización, ¿sí? Porque si estas organizaciones tienen la misma dinámica, a vos, a tu organización le va a ocurrir lo mismo. Van a llegar posibilidades, propuestas, proyectos que tal vez ni hayas pensado. Y ahí tener en cuenta de nuevo la pluralidad de ofertas y de propuestas globales que uno tiene por este contexto de globalización, que muchas veces parece que la rutina nos impide verlo, ¿sí? Entonces para eso es armar una hoja de ruta, que es algo que ponemos aquí como un último punto, pero muy necesario para todo. Esta hoja de ruta nos va a ordenar en prioridades, nos va a dar un roadmap, nos va a dar esta línea de tiempo de lo que queremos hacer. Y para eso, esta línea de tiempo, de cuáles son los objetivos, en qué tiempo lo queremos realizar, cuáles son los actores involucrados que queremos invitar, estas organizaciones para que se sumen, de qué manera estas organizaciones van a trabajar con nosotros y se van a complementar lo que hacemos. Acá no mencionamos, pero hay mucha competitividad en el mercado actual y las alianzas son complementarias, ¿sí? No competimos, o sea, nosotros nos complementamos porque somos muy diversos todos. No sé, por más que haya muchas organizaciones que trabajan los ODS, Smartly en particular los trabaja de una manera complementaria a Naciones Unidas, por supuesto. Naciones Unidas tiene un mandato de los países, tiene una estructura distinta que va a llegar a irradiar los ODS de otra manera. Y una empresa puede trabajar los ODS también desde otro lugar, con otra impronta, con otro foco, pero todos estamos contribuyendo a estos mismos objetivos mundiales, a estos objetivos globales. Y entender las alianzas en esa complementariedad también de perfiles profesionales, que también uno puede pensar este concepto a escala interna en una organización, va a hacer que uno empiece a trabajar mucho más en un equipo mucho más multidisciplinario, un equipo mucho más enriquecido y con aliados y aliadas de distintas latitudes, de distintas culturas, en distintos idiomas, como nos ocurre a nosotras, que trabajamos con aliados y aliadas de diversas organizaciones a escala mundial, por esta forma que también les queremos irradiar en el día de hoy y brindar y estar a disposición en ese sentido para compartir nuestra experiencia. Evan. Sí, pensar en sus alianzas, en la sostenibilidad y el escalamiento, es pensar en una nueva forma de integración social. Cuando nosotros estamos hablando que hay que generar integración social, no solo estamos hablando de responsabilidad compartida, pero diferenciada, que es aquellos que hemos accedido al desarrollo, generar instancias para incluir a más personas dentro del desarrollo, sino también entre pares. Y además de ser una acción solidaria, es una acción primero y principal necesaria para uno mismo, porque el conocimiento ya no está en posesión de un solo ámbito, de una sola persona, de una sola organización, sino que el conocimiento se construye de manera colectiva y en el desarrollo se avanza por trayectos y con alianzas. Y lo último que quiero decir es que nosotros somos el ámbito privado proponiendo políticas públicas, proponiendo legislación, acercando agenda internacional y generando cabildeo e incidencia para generar consensos y camino hacia la paz social. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ha sido un placer compartir con todos ustedes este espacio y quedamos a disposición y en contacto. Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, nuestro sitio web inesmartly.com y bueno, un especial saludo a Pablo, al director de Smart City Chile, un verdadero placer acompañarles en esta jornada. Saludos, adiós.